¿La muerte espanta en nuestra sociedad? O, como dijo Humberto Eco, ya la vemos como una serie televisiva, como que sucede en una película a través de los teléfonos, de los ordenadores, como decís vosotros en España, Sí, o de la pantalla de la televisión. sí. La muerte siempre asusta porque no Aún sigue sabemos. asustando, aún tiene el mismo abismo, la muerte sigue presentándonos el abismo, o la muerte ya es también un espectáculo. Puede ser ambas cosas, pero la crudeza de la muerte, es decir, que esta vida tal y como la conocemos se acaba, eso asusta todavía porque yo creo que no nos lo planteamos lo suficiente a veces. Y cuando nos encontramos que un familiar o un amigo fallece y vamos al funeral y pasamos por todo ese proceso, nos coge como un poco inadvertidos, nos coge de sorpresa. A ver, la muerte siempre coge de sorpresa, pero excesivamente de sorpresa, porque no nos gusta plantearnos esas cosas, ¿no? El tema de la finitud que hablabas tú al principio, ese tema no nos lo planteamos y sin embargo es muy importante planteárselo. Sin embargo, también se vive como espectáculo. Yo creo que hay que también relativizar de vez en cuando la muerte también, pero también hay que tomársela de vez en cuando en serio. No para decir con tristeza que esta vida se acaba, sino para poder enfrentarla. Los antiguos, los griegos decían que es una tontería agobiarse o inquietarse por la muerte, porque cuando yo estoy, la muerte no está. Y cuando la muerte está, yo no estoy. Entonces es muy interesante esto. Por eso tenemos que plantearlo. Por eso tenemos que plantearla, pero desde esa perspectiva. Desde esa ¿Cómo, perspectiva. cómo te imaginas el cielo? Pues mira, no me lo imagino como un lugar. Antes sí, ahora no. No me lo imagino como un lugar físico. Me imagino, o sea, me refiero, no me imagino las nubes y no me imagino tal. Claro. Pero me imagino que voy a estar con mucha gente. Me lo imagino yo estando allí con mucha gente, eh, con toda la humanidad, compartiendo una mesa. Fíjate, así me lo imagino. Como una gran comida, como un gran festejo, donde vamos a estar todos sentados. Incluso aquella persona que me caía mal, o que me insultó, o que me hizo tanto daño. Esa también. ¿Qué es la bondad? ¿Qué es ser bueno? Bueno, para mí ser bueno es ser humano. Eh, la humanidad para mí tiene un fondo fundamentalmente bueno que, que muchas veces hemos ido como devaluando o empeorando, ¿no? Entonces, la bondad para mí, sobre todo, la capacidad de conmoverse por las personas y por las diferentes situaciones, ¿no? El ser bueno es posibilitar, digamos, con mi propia actitud, que la otra persona viva lo más plenamente posible. Eso es para mí ser la bondad, ¿no? Estamos ante los umbrales de lo aleatorio de la vida, de ese abismo que no sabemos exactamente, como decía una humorista de, de nuestro país, Nini Marshall, hoy le toca a usted, mañana le toca a usted, pasado le toca a usted, y vaya a saber cuándo me toca a mí. Estamos ante lo aleatorio de no saber ese instante cuando termina la vida en un tiempo tan aciago como el de esta pandemia, ¿no? ¿Qué hace que algunas personas que poseen inteligencia, parecería que poseen espiritualidad, que poseen cultura, sigan pensando en que figurar es el camino? Sigan pensando en que un título nobiliario como ustedes en España, o la lucha despiadada por un escaño, por una banca, por un cargo público puede ser el camino. La lucha por la fama puede ser el camino. Cuando estamos ante los umbrales mismos del abismo,
y ante, insisto, lo aleatorio de la vida y de la muerte? ¿Qué pasa? Insisto con la pregunta. ¿Es intentar quedarse firmes en la vida? ¿Es que la indolencia ha ganado? ¿Es que lo humano no existe? Bueno, es una pregunta casi estratosférica esa, pero una vez más tendríamos que ir a ver a las personas que piensan eso, o que ante el abismo que tú dices, pues plantean cosas que son movibles, que pasan. Yo creo que lo importante de esto es, de nuevo, reconocer al otro como un semejante a mí, y cuando yo parto desde esa actitud, la vida se ve de otro color. Y entonces ya no me interesa tanto tal puesto o tal otro, sino lo que me interesa es posibilitar espacios donde yo pueda convivir con ese otro. Y eso puedo hacerlo en cualquier tipo de trabajo. Y por lo tanto no voy a pisotear al otro para poder alcanzar ese objetivo. Si viene bien, y si no, pues a continuar. Y ya está. Pero habría que ver realmente lo que mueve. Yo siempre digo que la persona es fundamentalmente el deseo. Entonces, lo que esa persona le mueva a hacerlo, pues habrá que valorarlo en ese sentido, ¿no? De hecho, Pascal decía, hay como dos modos de conocer a las personas, ¿no? El modo, un modo así como geométrico, digamos, viendo así, y otro modo diferente, el más profundo, ¿no? Que es como teniendo en cuenta todo el contexto, todo lo que rodea a esa persona, que yo diría que es un modo como más bárbaro, ¿no?, de conocer a una persona. Como decía Ortega y Gasset, tu compatriota, el hombre y sus circunstancias. Exacto, exacto. Lo que pasa es que nadie vamos a poder conocer totalmente a otra persona, según todas las circunstancias que lo rodean, lo que piensa, su momento vital. Eso no, eso es solamente Dios en cualquier caso. ¿Podemos pasar por la vida sin conocernos y llegar a la muerte y no habernos conocido nunca? Yo creo que nunca terminamos de conocernos. Siempre vamos a estar en camino. Yo tengo la esperanza y confío mucho en que al final nos conoceremos totalmente. Pero hay que empezar a conocerse, eso es lo más importante. Tenemos que empezar a conocernos, a dirigir la mirada hacia adentro, a derribar caretas y máscaras, y dejarnos mirar también por otros, para que nos descubramos tal y como somos. Estás trabajando en España, colaborando, dando tus talentos para la pastoral LGTBI, es decir, la pastoral gay, vamos a decirlo como se denominaría ahora, dentro de la Iglesia Católica en España. ¿Cómo es este tema de la pastoral gay dentro de la Iglesia Católica? ¿Existe? ¿Hay un rechazo de la Iglesia Católica? ¿Francisco cambió algo? Contanos esto, ¿cómo se vive allá? Bueno, el acompañamiento de personas LGTBI es un acompañamiento de personas. Yo normalmente no diferencio entre personas LGTBI o personas que no son LGTBI. En concreto hay este ámbito precisamente porque ha habido un rechazo a este tipo de personas, a estas personas, por a quien aman, digamos, ¿no? Entonces, por eso se hace una diferencia. Ojalá llegue el momento en que no se tenga que hacer ninguna diferencia y vivamos todos y seamos personas, y ya está. Pero como ese día no ha llegado, pues es necesario acompañar en esa diferencia. En España hay bastantes comunidades. Cuando digo bastante, pueden ser aproximadamente unas 10 comunidades más o menos grandes en todo el país, de personas cristianas LGTBI que comparten su fe, que viven la Eucaristía, y en estas comunidades hay laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas,
y se vive la fe normalmente y con naturalidad dentro de la Iglesia. Es cierto que no hay un reconocimiento público y expreso desde la jerarquía de la Iglesia, pero sí hay una cierta visibilidad y poco a poco se van dando pasos para esa visibilidad. Lo más importante es que se reconozca esa visibilidad, que las personas existen, las personas LGTBI, y que hay que reconocerlas en su dignidad y que hay que incorporarlas totalmente a la vida de la Iglesia, a la vida comunitaria. Lo que dices de Francisco, bueno, Francisco no ha hecho nada nuevo porque él ya lo pensaba cuando era arzobispo de Buenos Aires, que es lo último que ha dicho, que es el reconocimiento civil de las uniones civiles. Sí, de las parejas de personas homosexuales, ¿no? Las parejas homosexuales. Entonces, él habla de un reconocimiento desde lo público, desde el Estado, no desde la Iglesia. Ojalá sea más pronto que tarde, como decía Allende, que se reconozca esto como algo, bueno, pues como una pareja o incluso un matrimonio, ¿no? Aunque hay personas que esta palabra le rechina un poco, pero al final si hay dos personas que se aman y quieren vivir su vida juntos y hacerlo público, compartirlo, ¿por qué no van a poder hacerlo? Cuando ya vuelvo a ese punto de compartir la vida juntos y quiero hablar un toque del matrimonio, ¿no? La palabra matrimonio, pero digo, cuando recién decías de qué modo estaba compuesto el grupo, decías, hay laicos, sacerdotes, religiosos, etc. ¿Solamente que participan o hay religiosos y sacerdotes que asumen su homosexualidad y la viven con un criterio cristiano en esa pastoral? Soy claro en la pregunta, ¿no? Sí, bueno, a ver, vamos a ver. Nosotros, en la comunidad en la que yo participo, en Madrid, en general, o sea, nosotros no preguntamos la condición de cada persona, no lo solemos preguntar. Ahora, si tu pregunta es si hay sacerdotes homosexuales, sí los hay. No, eso no pregunto porque lo sé. Digo, sí. si esos sacerdotes al estar en la pastoral o al integrar el grupo, asumen libremente su homosexualidad o siguen sin hablar de ella. Me pregunto como temática, incluso como estrategia, hasta como táctica, etcétera, sí. del grupo. Sí, bueno, hay algunos que sí lo hacen más expresamente y otros que no tanto. Entonces, bueno, hay de todo. Hay gente que lo vive activamente y lo habla sin problemas y otras personas que no. Nosotros respetamos totalmente esa libertad de poder hacerlo, pero que hay un espacio para poder hacerlo, sin duda, todos pueden compartir. O sea que en España, y esto para nosotros es casi revolucionario, creo que los que estamos unidos a la transmisión podremos coincidir en esto. Veo, por ejemplo, que está Alicia de Carlo, que es una querida amiga y que entiende mucho esta cuestión. Digo, lo que querés decir vos es que, por ejemplo, un sacerdote en España puede decir, tengo esta afectividad, una afectividad gay, puede decirlo, tiene ese espacio para decirlo, para asumirlo. Aquí hay que aclarar una cosa. Una cosa es que un sacerdote pueda decirlo en el ámbito de una comunidad concreta LGTBI, ¿vale? Y otra cosa es que un sacerdote pueda decir en un púlpito, por ejemplo, o en una reunión con sus compañeros de la diócesis, compartir eso. Ya eso es diferente. En el ámbito de la comunidad cristiana LGTBI, sí, hay ese espacio para hacerlo libremente. En el otro ámbito, yo diría, por lo que conozco yo la Iglesia española, la Iglesia en España, porque no hay iglesias españolas o argentinas, no, la Iglesia en España no es así. De hecho, no está muy bien visto. Entonces, no... ¿Consideras que la coherencia
hoy más que nunca en este tercer milenio ya se yergue como necesaria, casi imperiosa? ¿La qué, perdón? ¿La convivencia, dices? Coherencia, Ah, coherencia, la coherencia. coherencia. Sí. Sí, sí, yo creo que sí. Es decir, yo creo que hay que mostrar una realidad que ya existe en las comunidades de base, en las parroquias, en las iglesias. Hay que no, hay que respetar que cada uno lo muestre como quiera mostrarlo, obviamente, pero que hay que hacer un reconocimiento público a nivel doctrinal, a nivel de documentos, a nivel pastoral, que es lo más importante para mí, sin duda. Sí, sí, habría que hacerlo, yo creo, porque es un paso más, porque para mí hacer lo contrario sería negar una realidad, y eso para mí es un poco impensable. Eh, Voy a avanzar sobre otro punto. ¿Qué opinas vos de el sentido de la vida, que ya lo hablamos en muchas oportunidades, Ujú. cuando una, y más concretamente de la fecundidad, cuando en una pareja no están los hijos, no se puede procrear? Se dice que el matrimonio, y ahí apuntaba hoy, una de las cosas que tenía que estar era abierto a la vida y la posibilidad de tener hijos. Sin embargo, se casan en matrimonios heterosexuales, varón-mujer, eh, un hombre de 85 años con una mujer de 80. Y esto está permitido, o in articulos mortis, es decir, la muerte allí, ¿no? Digo, la fecundidad no estaría dándose esa apertura a la vida. Estamos hablando de que biológicamente no es posible. ¿Cómo es este punto desde tu visión, Luis, luego de haber pasado por dos universidades tan importantes en lo dogmático y en lo tradicional, como son la Gregoriana de Roma y la Pontificia Comillas de Madrid? Bueno, desde mi experiencia y lo que yo también he estudiado por mi cuenta, porque es cierto que este tema de reconocimiento de las personas LGTBI y esto lo he estudiado mucho, eso sí es verdad, y cómo lo ven las religiones monoteístas y cómo se ha visto desde el punto de vista bíblico y tal. Bueno, ahí le he dedicado bastantes horas de mi vida a esto y más que le voy a dedicar porque me parece un tema crucial. El tema del matrimonio, la pareja barra matrimonio, a mí me parece que reducir únicamente el matrimonio a que es necesario que esté abierto a la vida, es decir, al carácter reproductorio, me parece no mal, me parece pobre. Me parece pobre porque las personas no estamos hechas para reproducirnos solamente, sino que hay algo mucho más maravilloso, que es la entrega mutua. Y una de esas expresiones puede ser el momento sexual, que también puede estar abierto a la vida, o en mi opinión, o no, puede estar abierto a la vida, en el sentido más biológico, ¿no? Porque para mí estar abierto a la vida es que el matrimonio o la pareja sea fecunda, dé vida a su alrededor. ¿Y Entonces, qué es la fecundidad? claro, la fecundidad es sembrar para mí esa vida alrededor, es decir, hacerle la vida más alegre, más dinámica, más feliz a la gente que te rodea. ¿Qué pasa? Que un cura que no tiene hijos no puede ser un buen padre o no puede desarrollar su paternidad de otra manera. O una religiosa no puede ser también madre porque quiere a gente, por ejemplo, que no es su hijo biológico. No está abierta a la vida. Bueno, o una pareja, pues eso, una pareja gay que no tiene hijos y sin embargo aman a sus sobrinos o yo qué sé, a los hijos del vecino. ¿Qué pasa? ¿Que no están siendo fecundos ahí? ¿No están abiertos a la vida ahí? Pues para mí sí. Lo que pasa es que no hay una cuestión reproductiva. Para mí eso es un poco asimilarnos demasiado a algunos Algo animales, animal. ¿no? O a los animales sí que tienen épocas de celo o tienen tal, y que lo reproductorio, o lo reproductivo, perdón,
es lo esencial, ¿no? Me hace Entonces, me parece. recordar a un teólogo Sí, bastante conocido y además sacerdote, ¿no? sí, Que hablando de esto alguna vez dijo que las parejas gay no podrían tener jamás reconocimiento porque no tenían coitos de frente, que se ya, asimilaban a los animales porque tenían coitos de espaldas. La verdad que yo me callé, no pude decir nada más porque dije, no vale la pena continuar la conversación con alguien que además de ser un afamado teólogo muy reconocido, opinaba de ese modo, digo, de una carencia intelectual, me pareció, pero además de praxis enorme, enorme. Entonces me pareció casi grotesco el punto, ¿no? Ahora, ¿querías concluir con algo de este tema? bueno, simplemente concluir con mi propia experiencia de ver a personas, ¿no? Que realmente pues son felices, aman a sus parejas y que por lo tanto tienen el mismo derecho o están a la misma altura que otros muchos matrimonios heterosexuales, ¿no? Que no son eh, LGTBI, digamos, ¿no? Entonces a mí me parece que lo que tiene que primar es el amor entre dos personas y no que esté su capacidad reproductiva. Entonces, bueno, me parece que es un diálogo, o sea, un debate un poco estéril el quedarnos en lo biológico. Iba a concluir ya para irnos a la parte donde te quiero hablar sobre lo que está viviendo nuestra ciudad para que nos des tu palabra de iluminación, Uh -huh. pero se me ocurrió algo, ¿no? Ahí a ese punto, ¿no? Este, cuando uno habla de parejas gays, de parejas LGTBI, Uh -huh. uno tiende muchas veces a pensar en volvemos al concepto de finitud, en que los matrimonios tienen alguna magia, alguna bendición, alguna que tienden a perdurar en el tiempo. Es decir, tienden a tener, no es, no es raro encontrar un matrimonio de 25, 35 y 40 años, más allá de los divorcios que existen. Sí es bastante raro o infrecuente encontrar una pareja gay de tanto tiempo. Existen, digo infrecuente. ¿A qué considerás que se debe esa falta de permanencia en unas y la permanencia mayor y más frecuente en la otra forma? Bueno, yo de principio no estaría de acuerdo en ese análisis. ¿Por qué? Porque las parejas gays no se han formalizado, digamos, hecho públicas hasta hace pocas décadas, poquísimas. Entonces no podemos poner al mismo nivel lo que lleva siglos a lo que lleva pocas décadas. Entonces, claro, evidentemente, si lleva pocas décadas, no le ha dado tiempo ni a cumplir 30, 40 o 50 años. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estadísticamente quizás pueda ser así, de que algunos duran poco tiempo, y esto puede deberse a muchas cosas. Yo atribuyo a que es cierto que la persona LGTBI tiene que hacer un proceso interno, psicológico, de un poco de reconocerse a sí mismo, ¿no? Diferente al que hacen otros. Entonces es un proceso difícil y complicado y que lleva su tiempo y que por tanto siempre hay una especie de necesidad afectiva muy grande y que a veces da lugar pues a un poco inestabilidades emocionales. Pero este es otro tema que se podría tratar. Pero para mí este es menor, ¿eh? Es menor. Yo sí atribuyo la inestabilidad a la sociedad actual, quizás, ¿no? A que he hablado antes del tema del compromiso, al que no quiero tener nada estable, sino, bueno, vivir mi vida con una libertad, entre comillas, pues grande. Y lo aplico tanto a heterosexuales como, no, como homosexuales, ¿eh? Eso es en general. Pero yo te digo, Víctor, que yo conozco ya parejas gays que llevan 40 y 50 años juntos. Sí, yo también, claro, claro. Pero Conozco. por ahí son como la excepción, ¿no? Conforme a los Sí. otros que ya lo analizamos. Uh Te -huh. quiero comentar,
y danos una mano a propósito de lo que hoy ha sucedido en nuestra ciudad. En nuestra ciudad, donde era absolutamente blanca, y por algunas conductas de personas que han venido de ciudades coloradas, de ciudades rojas, a la ciudad y se han paseado por distintos ámbitos, hay personas que hoy están sufriendo la enfermedad y algunas personas a las cuales sus nietos, jugando con los nietos de otras personas, han sido los vectores y son ancianos o son personas de la tercera edad o son personas grandes que están sufriendo las consecuencias de esto. ¿Quién es responsable? ¿Son los gobiernos que no cierran las fronteras debidamente? ¿Somos todos y cada uno de nosotros? ¿Son los gobiernos que no imponen las sanciones correspondientes? ¿Cómo ves esto, por favor? ¿Cuál sería tu análisis? ¿Cuál sería tu lectura? Y a la vez, ¿cuál sería tu mensaje? Bueno, yo creo que aquí hay una corresponsabilidad de todos, tanto las personas que vienen, que llegan a un sitio, como también de los gobernantes y de los conciudadanos también. Es de todos, es decir, tenemos que velar para que los contagios no se extiendan y sobre todo no afecten a las personas más vulnerables. El problema de este virus es que también lo puede contagiar personas que no tienen síntomas y que es muy difícil saber si tienen el virus y si son contagiosos. Ahora se están implementando mucho el tema de los test rápidos para poder detectarlo a tiempo. Pero aún así sigue siendo difícil. Entonces yo llamaría al tema de la corresponsabilidad, es decir, son los gobernantes, pero también somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ser conscientes de que esto nos ha sobrepasado, de que esto no es una gripe común, de que esto nos afecta a nuestra salud y a nuestra convivencia y que hay que poner freno cuando hay que ponerlo y hay que soltar un poco el freno cuando haya que soltarlo. Entonces hay que adaptarnos a cada situación conforme a la problemática que se produzca. Pero es de todos, ¿eh? La responsabilidad es de todos, nunca es de unos cuantos. La muerte como león rugiente anda buscando a quien devorar, ¿no? Nos dice Pedro en una de sus cartas. Sí. Creo el demonio, que tenemos... Sí, el demonio, pero yo le puse la muerte, sí, es verdad. Sí. Un poco el demonio es el señor de la muerte, porque de la vida, que nos da la vida, y ha vencido a la muerte, y el demonio es ese hombre vencido, ese ser vencido, que todavía busca su retazo de poder para enseñorearse en una cultura de muerte en el mundo entero, ¿no? A veces, por lo menos nuestra cultura latinoamericana, que rinde tanto culto a la muerte, un poco resabio de la mixtura entre nuestros pueblos originarios y ustedes, los españoles, que vinieron hace 500 años y que también tenían esa cultura de la tragedia, ¿no? Esa cultura tan medieval de la muerte, la tragedia, lo negro y lo castellano, ¿no? Esa cosa de... Pero digo, la muerte que anda buscando, les digo a todos los que nos están escuchando, buscando a quien devorar, esta noche podría haber dicho yo también muchas cosas, podría haberme enojado, pero creo que tenemos que tomar nuestra partida en esto, y el partido es por la vida. Y a mí lo que más me indigna, Luis, y los que están del otro lado, me indigna el poco valor que de la vida y a la vida le dan las personas que se creen inmunes e impunes. Y aquí también hago como vos un conjunto de ciudadanos, gobernantes, indolentes, que piensan más en la próxima elección, en el próximo triunfo electoral, que en el triunfo de la vida, que piensan más en sus conveniencias de corrupción,
de facturación, de dónde va la facturación de tal cosa, del hospital de campaña, de esto y del otro, de los hospitales de crisis, que donde realmente está el punto central, que es la vida del otro. Lo que vos bien decías, la compasión, está en el sentirme yo contento porque voy a hacer vacaciones o turismo a un determinado lugar, y no en sentir de que por un mes más o 2 meses más hasta que esté la vacuna, puedo quedar en mi casa, puedo cuidar de los míos y puedo hacer que el silencio y la soledad, aunque la insatisfacción, esos compañeros de vida, esos que van en nuestro equipaje a lo largo del camino, sean verdaderamente aquellos que empiecen a aflorar y que de estar escondidos detrás de todos los objetos que llevamos en una valija, empiecen a ser conscientemente nuestros compañeros de camino, para, hermanados con ellos, aprender a decidir, ¿no? Aprender a obrar en esa consecuencia. Tal vez, pienso, ¿estoy muy equivocado, Luis? No, yo creo que has dado un poco en el centro de la diana. Es el no sentirnos nunca superiores a los demás porque tengamos inmunidad a cualquier tipo de virus, no solamente al COVID, sino a cualquier tipo de virus. Y que por tanto nos sintamos parte de esa misma familia. Es importante efectivamente saber en qué momento se vive, y quizás ahora estamos pasando por un momento de desierto, de barbecho, podemos llamarlo como queramos, y es un momento de parar un poco. Hay que parar. Es cierto que ahora nos dicen que, bueno, que la economía tiene que moverse, y es cierto, pero si se va a hacer, se haga con toda la responsabilidad del mundo y con todas las medidas. Si no, no. Entonces, nada deprisa, nada ligero, todo meditado, todo racionalizado, pero también que aprovechemos este tiempo como un tiempo de desierto, de soledad, que tú decías también, para poder descubrir y volver a las raíces de lo que somos, a lo que nos une. ¿Cuántas noches habrás dormido con Sócrates? ¿Cuántas noches con Parménides y Heráclito? ¿Cuántas otras con Kant y con Descartes y con Ortega y Gasset? Y todos en pasado. Y ahora te voy a pedir una futurología para terminar. ¿Cómo nos encontraremos después de la pandemia? ¿Saldremos iguales? ¿Saldremos mejores? ¿O saldremos peores? ¿O tal vez no saldremos? Lo voy a expresar como un deseo, si me lo permites. La última crisis económica que vivimos, salimos cada uno como pudimos. Ojalá que esta nueva crisis nos haga ser más humanos, más sensibles al dolor del otro, más atentos a las necesidades del otro, y ojalá esto posibilite cambiar nuestro modo de pensar y de entender nuestras 4 paredes, nuestro mundo, ¿no? Que nos haga salir de nuestra zona de confort, que mientras más salgamos de nuestra zona de confort, más podremos transformar el mundo en lo que queremos, y que ese sea también un poco la brújula que nos guíe, y ojalá sea así. Yo te agradezco tanto y por tanto. Señores, ha sido Luis Clemente, un filósofo. Él es un hombre que estudió el pasado de la filosofía, que abrevó en los libros y en la biblioteca, y hoy mira al mundo desde los ojos de un hombre a los ojos de otros tantos seres humanos, para abrevar de sus vidas, con un oído agudo y escuchando, poder encontrar que todos aquellos libros, aquellos pensamientos, tienen el único sentido que tal vez valga la pena, el de la vida. Luego de pasar por la Gregoriana y Comillas, con nosotros este amigo Luis Clemente.
Gracias, Luis, por tu tiempo. Encantado, Víctor. Gracias a vosotros de corazón. Hasta siempre.